Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de LIRE 2030. Esta vez vamos a hablar de temas que tengan que ver con el calentamiento global, el plástico, la contaminación, y con uno de los mayores representantes en Chile sobre esto, Matías Azun, director nacional de Greenpeace Chile. Bienvenido a un nuevo programa en el Mostrador. Muchas gracias a ustedes, pues muchas gracias por invitarme. Y vamos directamente a eso, a los plásticos. Efectivamente, hace algunas semanas atrás se han venido desarrollando distintas instancias comunicacionales que tienen que ver con, incluso en el fondo, el gobierno presentó en Pichilemu toda una actividad en la cual se levantaba este nuevo proyecto de protección de la zona costera y lo que buscaba eliminar completamente el tema de los plásticos a lo largo de todo Chile. ¿Qué te parece y cómo podemos de alguna manera entender estos cambios? A ver, yo creo que la presidenta Bachelet está intentando darle un sello medioambiental a su gobierno, y en ese sentido las medidas que están adoptando en torno a la prohibición de la comercialización de bolsas plásticas en regiones costeras es una medida que va en la dirección correcta, luego de haber hecho un gobierno que no se caracterizó precisamente por el cuidado del medio ambiente. Recordemos la crisis de Chiloé, la respuesta frente a los incendios forestales, la respuesta tardía frente a los efectos del cambio climático cuando las lluvias desbordan los relaves, y particularmente el compromiso no cumplido por una ley de glaciares y una ley de cambio climático que no se ha cumplido. La presidenta tuvo la suerte de que le tocó cerrar el proceso de la donación de Douglas Tompkins con la creación de los parques nacionales de la paz. Compromiso que esperamos cumpla. Pero esperamos que cumpla en su completitud, y esto implica escuchar la voz de las comunidades indígenas, porque esto mucha gente no lo sabe, los parques nacionales están siendo diseñados únicamente como reservas forestales, como parques nacionales y con una reserva forestal que eleva la condición a parque nacional. Por lo tanto, el agua perimetral, lo que es realmente insólito, no está siendo protegida, y esto permite, por ejemplo, que dentro del perímetro de sentido común de lo que va a ser el parque nacional tengamos actividades industriales, particularmente acuicultura. Entonces yo tengo la impresión de que la presidenta con esto está haciendo parte del trabajo pendiente que tiene, e intentando mitigar en realidad las consecuencias medioambientales de haber tenido un gobierno en el cual la verdad el empresariado ha hecho lo que ha querido. Yo en esto, y nosotros como Greenpeace, tenemos una posición bastante crítica respecto de los compromisos medioambientales de la presidenta y del legado medioambiental que va a dejar. Ella comprometió una ley de glaciares y no cumplió. No tenemos avance. Pero en relación puntualmente, Matías, te lo pregunto en relación al plástico puntualmente. En relación al plástico la medida es correcta. O sea, más de un 80% de los chilenos está de acuerdo en eliminar completamente. Así es, eso es lo que dice la última encuesta del Ministerio de Medio Ambiente. Y en esa medida, la verdad, la idea de la prohibición de bolsas plásticas en el borde costero va en la dirección correcta, es una medida adecuada. Y es una medida que nosotros pensamos puede ampliarse a todo el país. Creemos que es perfectamente razonable con el nivel de interés que hay, el 80% de la población en Chile. Y es, según la misma encuesta del Ministerio de Medio Ambiente, una de las principales preocupaciones en las regiones norte del país, las bolsas plásticas. Sí. El mismo ministro sin querer lo decía. El mismo ministro, cuando se anuncian estas medidas, el ministro Marcelo Mena, establece que una de las razones para prohibir las bolsas plásticas en el norte es que las bolsas se las lleva el viento y terminan en el océano, porque la contaminación de plástico en los océanos es muy grave. Sin embargo, en realidad esto tiene que ver con otro problema, y es que los rellenos sanitarios en Chile en realidad no cumplen con normas mínimas, y la fiscalización no existe, y la basura es un negocio, no el reciclaje, como sería en un país desarrollado. Y por lo tanto, en la medida en que esto ocurre, la verdad, la idea de prohibir las bolsas plásticas es una medida muy adecuada en un país que hoy no tiene una infraestructura suficiente para reciclar y producir una industria de reciclaje que genere negocio en Chile. Eso todavía no está ocurriendo. Matías, hace poco se dio a conocer un documental que obviamente es un documental mundial sobre el tema de los corales y el blanqueamiento de los corales, y uno incluso se va a Isla de Pascua, Rapa Nui, que efectivamente los corales están prácticamente muertos y eso podría llegar a pasar en otras zonas. Te lo pregunto fundamentalmente pensando en los pescadores en la costa chilena, en muchas zonas costeras que en el último tiempo han manifestado la escasez completa de peces. Muchas veces se presenta también como un problema vinculado al calentamiento global, y que eso ha producido que gran parte de estos peces se estarían yendo en alta malla, y finalmente aparece la otra figura que tiene que ver con estas pescas de arrastre. Pero ¿cuál es la visión de Greenpeace respecto a qué es lo que está pasando no solamente en Chile, pero qué es lo que está pasando puntualmente en relación a esto? Bueno, partamos por Chile. Yo recién te aclaraba que creo que la medida de prohibición de bolsas plásticas es insuficiente, y la razón es muy clave.
cada uno de los centros de cultivo de salmones, los mismos que tienen el barco dado vuelta todavía en Chiloé, los mismos que fueron responsables de la crisis que vivió Chiloé por la ambición de una industria que, la verdad, no tiene ningún tipo de fiscalización efectiva. No se entiende cómo hay un barco dado vuelta con miles de toneladas de salmones y toneladas de combustible y nadie ha dicho nada al respecto. Es una industria que opera en completa impunidad. Y una de esas impunidades también se refleja en que cada uno de los centros de cultivo, y estamos hablando de casi 1000 centros de cultivo, requiere el recambio de sus redes. Y estas son, el recambio de las redes equivale a 100.000 metros cuadrados de malla plástica por centro. Estamos hablando de miles de centros en todo el país. Cada una de esas redes hay que cambiarla cada 6 meses, 100.000 metros cuadrados al año. Y en muchas regiones en donde se está instalando, como por ejemplo en Magallanes, que no está preparada para asumir esta industria, ya lo sabemos porque la gente conoce de qué están hechos los vertederos, cuál es el componente principal de los vertederos en la región de los lagos, mallas plásticas. Pero en Magallanes, donde se están instalando, no hay vertederos para mallas plásticas. Y por lo tanto, ¿dónde están terminando esas redes? Probablemente en el mar. Y eso significa, en términos generales, la cantidad total de plástico que genera anualmente la región de Valparaíso. Por lo tanto, la cantidad de plástico que estamos aportando a los océanos como país tiene que ver mucho más con las actividades industriales que con las bolsas plásticas y la cantidad de pajillas y otras cosas que estamos teniendo, que son muy buena idea, pero no lo suficiente. Solo a nivel de plásticos. Si lo aumentamos, tenemos otro problema adicional, y es la cantidad de antibióticos y químicos que usa la industria de salmonera, la cantidad de fecas que genera cada uno de los centros. A eso hay que agregarle las prácticas destructivas de arrastre, el que la ley de pesca haya concentrado los recursos en los industriales, en desmedro de los métodos artesanales, que son los que podrían generar mayor sustentabilidad. Sobre eso, que los parques nacionales están diseñados a beneficio de la expansión de una industria extractiva como es la salmonera. Sobre eso, que no hay fiscalización porque no se aumentó un centavo el presupuesto de Sernapesca. Sobre eso, que nuestra protección medioambiental, si bien reconoce el cuidado de las ballenas, hoy está permitiendo que todas estas actividades en su conjunto deterioren el medio ambiente y tengamos blooms de marea roja que son capaces de liquidar, ya lo dijeron los expertos, más ejemplares de ballena de la que caza la flota ballenera japonesa completa. El varamiento de ballenas, que todavía está siendo investigado por la Brigada de Medio Ambiente, ya los expertos han dicho, el comportamiento errático de las ballenas, casi con certeza, se debe al consumo de tóxicos propios de la marea roja, que altera sus funciones vitales y por lo tanto terminan varando en lugares en donde no debieran varar. Y ya estamos, por lo tanto, la contaminación de los océanos está generando mayor mortandad de la que generaba la flota ballenera japonesa. Somos más responsables como país y es más responsable la industria salmonera de liquidar los stocks de ballenas que tenemos hoy en día en Chile, a pesar de tener una ley que las protege, que la propia flota ballenera japonesa. Y este tipo de cálculos que estamos empezando a sacar nos está recién empezando a dar a entender la importancia que tiene la protección de los océanos. Como tú bien dices, muchas veces en Chile, como Greenpeace, hemos estado persiguiendo a los barcos mega arrastreros. Ustedes saben, la pesca de arrastre consigue en que una red gigantesca se desplaza por el fondo marino o por la media altura y con toda la tecnología satelital, la temperatura de los océanos y la información de otros barcos, reconoce los cardúmenes de peces y los arrastra completos y los mete cual salchicha arriba de los barcos para ser procesados. Estamos hablando, en el caso de los barcos internacionales, de barcos que tienen alrededor de 4.200, 4.500, los más grandes, toneladas de carga, dentro de sus propias bodegas, ¿sí? Claro. Que por lance son capaces de sacar entre 50 y 70 toneladas por cada vez que se tira la red hacia abajo, de peces, en donde la pesca incidental de tortugas, de delfines y de lo que haya, pues son redes en donde llegan a caber 7 jumbo jets. Si bien no tienen permiso para operar en Chile, hasta hace algunos años atrás, si no es por nosotros, siguen viniendo a hacer recambio de piezas y recambio de tripulación. Por lo tanto, tenemos una normativa que todavía permite que una industria que en ninguna parte del mundo es reconocida como sustentable, que es una industria depredadora que destruye los océanos, pueda todavía operar en Chile. Y eso sigue ocurriendo. Estamos muy al debe, la deuda es muy grande. Lo conversaba hace algunas semanas con Cristian Rapu en Rapa Nui, me contaba el drama que ellos tienen, que no pueden, ni siquiera la Marina tiene cómo fiscalizar estas grandes pesqueras, sobre todo peruanos. Y finalmente te quiero preguntar algo que no me parece menor. Tiene que ver además con este programa que estamos pensando en Chile en el 2030, pero uno de los grandes dilemas en el mundo y también en Chile tiene que ver con la industria alimentaria. Así es. Hace algunos días atrás
Aquí mismo Eduardo Vitrán plantea el desafío que deberíamos tener de duplicar de alguna manera las exportaciones de industria alimentaria, y están todas las distintas alternativas de industrias orgánicas que no existen. Pero te lo pregunto porque efectivamente en 1971, cuando nace Greenpeace, sí, era raro en este grupo de canadienses, era raro en el mundo el cuidado del medio ambiente. Hoy día, claro, así como el 80% de la gente quiere prohibir el plástico, no me cabe duda que un porcentaje muy alto está consciente del daño medioambiental. Lo dijo el proceso constituyente. Y efectivamente es así. Pero te lo pregunto, ¿tú sientes que hay una evolución real hacia una industria alimentaria más saludable, o efectivamente todavía está este dilema entre lo que son muchas veces las grandes empresas, que son estas grandes procesadoras de alimentos, que no necesariamente en el fondo tienen un alimento que puede ser sano por una población? Yo diría que sí, y el ejemplo que colocas de Eduardo Vitrán es muy claro, lo explico. No solo hay una evolución hacia entender que el planeta tiene límites y por lo tanto que tenemos que hacernos cargo de la economía y que todos jugamos un rol relevante en producir estos cambios. Eso yo creo que la población lo está entendiendo. La contaminación por plásticos, la contaminación de los océanos, entender que mi reciclaje y el reciclaje de los demás son parte importante de la solución. El que en Chile ya no se construyan represas ni centrales termoeléctricas es una señal muy clara de que la ciudadanía cambió. Que digamos hoy en día que la protección del medio ambiente, de los árboles y la recuperación de los derechos básicos de acceso al agua, que tienen que estar garantizados constitucionalmente, sean parte de las demandas sociales que hoy socialmente los movimientos están incorporando y las élites también, son señales de cambio muy profundo. Sin embargo, y el mismo Vitrán es un muy buen ejemplo de la torpeza y de la lentitud que están teniendo las instituciones públicas para poder hacer estos cambios, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en qué invierte Corfo, en estudios para la recuperación de la pesca, vertiendo tóxicos en el borde costero para ver si es posible recuperar los stocks pesqueros, pero sin tener ningún miramiento científico respecto de los impactos que eso puede tener. En realidad lo que uno está haciendo es subsidiar una industria que sigue destruyendo el planeta. Y el mejor ejemplo es el dinero que acaba de pasarle Corfo a Mina Invierno, que Mina Invierno es esta gran explotación de carbón para llevar carbón a las termoeléctricas de la zona centro y norte del país, de responsabilidad de los grupos Bonapen, de Ultramar y de Copec, para permitir que esa industria siga funcionando. Los precios del carbón van bajando, la industria como tal, la mina como tal, no se sostiene. Para darle un hálito de vida, con dinero de todos nosotros, el dinero de la Corfo, estamos financiando esta actividad. Entonces, en realidad, aquí es donde nos vamos dando cuenta que la población está cambiando. Es más bien el mundo gubernamental, el mundo político, el que sigue subsidiando todavía estas industrias tóxicas. Y yo creo que ahí es donde tenemos el principal problema. El mundo está cambiando más rápido en la gente que en quienes nos gobiernan. Y esto es lo que está generando esta demanda. Es cosa de ver los programas presidenciales y la nula existencia de temas medioambientales en ellos. Matías, te quiero dar las gracias por haber dado un espacio en a conversar al IRA 2030. No me queda duda que estos son los temas que hoy día son parte de la agenda, pero también lo que más me interesa es ponerlo efectivamente a largo plazo. ¿Cómo vamos finalmente a construir un país de aquí al 2030? Financiando industrias limpias. Para que tengan un buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.